en 2 capítulo 11, versículo 13. 2 capítulo 11, versículo 13. Hemos titulado al mensaje de esta hora, la indispensable palabra de Dios. La indispensable palabra de Dios. 2 capítulo 11, versículo 13. Cuando usted lo haya encontrado, solo me dice, por favor, amén. Muy bien, leemos en el nombre del Señor. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Leemos hasta ahí, le oramos al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra. Te pedimos que nos hables a nuestro corazón, a nuestras necesidades, a nuestras debilidades. Espíritu Santo de Dios, tome el control de este mensaje, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar asiento. La indispensable palabra de Dios es indispensable. La palabra de Dios es indispensable. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es salvación, porque por medio de ella venimos nosotros al ejercicio de la fe para salvación y vida eterna. Nosotros creemos en la inspiración de la Biblia. Creemos que el Santo Espíritu de Dios inspiró para que tuviésemos las Escrituras, la Biblia, la bendita palabra de Dios. Y la misma Biblia lo enseña. La misma Biblia enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y que Dios utilizó hombres como herramienta, por supuesto no cualquier hombre, hombres que estaban dóciles a la voz de Dios, como herramienta para escribir. Dios revela, da un mensaje. Dios inspira para que se inscriba y Dios ilumina para que se entienda. Esa es la bendita palabra de Dios. Y nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y escrita por inspiración divina. ¿Quién dice eso? Ella misma lo declara. Y hay una y muchas razones para que nosotros ahora podamos estar seguros de que esta es la palabra de Dios. Palabra de Dios escrita por más de 40 hombres, herramienta de Dios, en diferentes épocas, en muy diferentes épocas. Y sin embargo, manteniendo siempre un mismo sello de congruencia, un mismo sello, porque no era el hombre, era el sello del Espíritu Santo en la Escritura. Muchos quisieron incorporar algunos textos que no eran textos de Dios, pero no se pudo hacer, no lo pudieron hacer, porque chocaba con otras verdades bíblicas. Y Dios no se contradice en nada. Lo que Dios dice hoy, lo dice mañana y lo dice siempre. Si es Dios que lo ha escrito, entonces debe de compaginar, debe de ser congruente en todo su contexto. Y eso es lo que tenemos. Hace no mucho tiempo, no muchos años, 1947, no recuerdo bien si es 47, 48, se encontraron unos textos bíblicos en unas cuevas en la zona del Mar Muerto. Cuando van los turistas les enseñan ahí dónde es ese asunto, dónde los hallaron. Además, en los museos están los jarrones donde encontraron los rollos, los famosos rollos del Mar Muerto. Y se encontró una escritura que era todavía de antes de Jesús. Y es más, las escrituras que se estaban usando en este momento o que se usan eran más recientes. Las que se encontraron eran más antiguas, pero coinciden exactamente. Muchos siglos atrás y coinciden. ¿Qué es eso? Una muestra nada más. Una muestra de que lo que tenemos, pues Dios ha sido
cuidadoso y ha utilizado el celo del judío. El judío tiene celo por esas cosas, aunque han errado en otras, y que eso ha venido a ser la oportunidad de nosotros. Cuando ellos han errado, ha sido la oportunidad nuestra para entrar. Jesús vino a ellos, no le reconocieron, pero entonces el mensaje del evangelio se fue para todo el mundo, para salvación de los gentiles. Y el celo del judío era tanto que si estaba reescribiendo, recuerde que los materiales se dañan, hay que copiar. Cuando los copistas estaban trasladando un libro, un rollo y haciéndolo nuevo, si un error cometían, lo desechaban todo, y si no escribían una letra como debería de ser, lo quitaban y tenían que volver a empezar. Su celo ha sido tan grande por Dios, como el apóstol Pablo también lo enseña, que son celosos de Dios. Lo único que le faltó a ellos fue la fe. Ese fue lo único que le faltó. Pero son celosos de Dios, han sido siempre y aún son celosos de sus piedras, de los testimonios antiguos. Y con ese celo han podido cuidar la palabra de Dios. La cuidaron hasta hoy que nosotros la tenemos. Por eso nosotros creemos que lo que hoy tenemos acá, lo que usted tiene, es la bendita palabra de Dios, cuidada milagrosamente por Dios, de tantas formas y de tantas maneras. Muchos han querido destruirla, quemarla, pero siempre aquí la tenemos nosotros. Han habido grupos religiosos que de repente no han estado de acuerdo en algo, se han dividido, se han separado. Algunos han querido hacer sus propias traducciones y las han hecho. Y al final venimos a tener diferentes versiones de la Biblia o traducciones, y siempre es el mismo mensaje, que con otras palabras, porque las épocas, los lenguajes cambian, pero el mensaje central es el mismo. No ha podido ser cambiado. Tal vez excepto con algún par de sectas ahí que son un poco más peligrosas, que han tratado ya con intención de cambiarle el sentido a una o a dos palabras. Pero si le cambian a una, la Biblia enseña una cosa no solo una vez, la enseña en muchos lugares. Si cambiaron una, siempre tenemos dónde encontrar nosotros el mensaje de Dios. Entonces el problema no es la Biblia, ni la traducción, ni cuál versión, no es ese. El problema es el corazón del ser humano. Ese es el problema. Nosotros tenemos acá la palabra de Dios, eso es lo que creemos, ella misma lo enseña así. Y la Biblia nos enseña que tenemos un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Eso enseña la Escritura. Pues en eso creemos, en lo que la Biblia nos enseña. Ella misma dice de sí que es inspirada, y ella misma nos muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia nos muestra a Jesús engendrado de manera milagrosa en una virgen que luego fue su madre. Eso enseña la Escritura, eso creemos nosotros. De igual forma, que eso fue engendrado de manera milagrosa. Nosotros creemos, de acuerdo a la Escritura, enseña que la salvación del hombre es por gracia, por los méritos de Cristo en la cruz, por el sacrificio de Cristo en la cruz, no por los nuestros. El hombre no tiene capacidad, de acuerdo a lo que enseña la Escritura, el hombre no tiene capacidad de pago por su salvación. Por eso vino Jesús a este mundo a pagar por nosotros. Eso es en cuanto a salvación. Pero también creemos que Dios bendice al creyente obediente, que lo bendice aquí en esta tierra antes de irnos. No que diga que nos va a hacer millonario Dios, pero Dios suple nuestras necesidades y que milagrosamente hace que cosas sucedan. Eso es lo que la palabra de Dios enseña y eso es lo que nosotros creemos. También enseña la Escritura que un día, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos serán resucitados incorruptibles en el momento y gran evento del arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán
primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos, y así nos reunimos con el Señor en el aire. Eso enseña la Escritura, eso nosotros creemos. Y creemos que el Señor viene antes de que empiecen los tiempos de la gran tribulación, de los juicios sobre esta tierra, porque nosotros no somos hijos de ira, sino hijos de misericordia, como también la Biblia lo enseña. Y que ya no estamos para juicio, porque nosotros ahora, nuestro juicio ya fue hecho y fue Jesús puesto en la cruz. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces ya no hay eso para nosotros. Eso enseña la Escritura y eso es lo que nosotros creemos. Creemos en una salvación eterna y creemos que sí hay una condenación eterna, y porque la Biblia lo enseña una y otra vez. No podemos dejar de creerlo. Nuestra regla de fe, nuestra guía es la palabra de Dios. Ni siquiera es una iglesia nuestra guía. Ni siquiera es la iglesia a la que pertenecemos. Porque si la iglesia como estructura de hombres nos quiere guiar, puede haber error. Pero si la palabra de Dios es nuestra guía, no habrá error y nos mantendremos siempre con la mirada puesta en Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Estamos aquí, hermanito? Esto es lo que creemos y esto es lo que enseña la Biblia. Pero la realidad afuera es muy diferente. Allá afuera hay mucho error en cuanto a error doctrinal, en cuanto a enseñanza. Hay religiones, hay sectas, hay denominaciones, hay de todo. Y con mucho error. Y es que la Escritura misma lo estaba declarando anticipadamente. Lo que en los postreros tiempos vendrán muchos. Y van a hablar muy bonito. Y como leímos y tomamos ese versículo, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y entonces dice que también sus ministros, imagínense usted qué tremendo, ministros del diablo, eso es lo que está diciendo, que hay ministros del diablo que también se disfrazan como ministros de justicia, pero en su enseñanza no apunta a Dios. Hace poco estuvimos estudiando esta semana de la obra del Espíritu Santo, y la obra del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. El centro de todo es glorificar a Jesús. Y todo lo que hace es para mandar personas a Jesús, para que personas vengan a Jesús, que le den la gloria a Jesús. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo motiva e impulsa a que le demos la gloria a Él. Pero cuando estamos hablando de una desviación doctrinal, cuando estamos hablando de falsos maestros o de falsos pastores, de falsos predicadores, de falsos lo que sea, entonces estas cosas ya no son así. Porque el Espíritu Santo nos manda a glorificar a Cristo. Pero el hombre manda cualquier cosa. O a glorificarse a sí mismo. O a engrandecerse a sí mismo. Entonces la Escritura misma ya tenía esto en mente. Y nosotros debemos de estar muy alertas de la palabra de Dios. ¿Por qué le decimos a usted, hermano, tenga su Biblia? ¿Por qué le decimos lea su Biblia? Y cuando estamos leyendo, la idea es que usted también lea. A veces alguien no trae, a veces, pero consígase una. Porque usted no debe permitir que solo le lean. Usted tiene que estar metido en eso, involucrado en la palabra. La palabra de Dios, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios fue inspirada para que tuviéramos escritura. Por la palabra de Dios, Dios nos bendice, da una palabra y nos bendice. Por la palabra de Dios vienen las promesas. Por la palabra de Dios seremos levantados. Por la palabra de Dios, ¿cómo la vamos a descuidar? Lastimosamente hay tanta religión y secta donde usted no tiene una Biblia, hermano. Y vendrán corrientes más peligrosas porque va a parecer que son cristianos. Se van a parecer a los cristianos, pero solo es un disfraz. Solo es un disfraz. Y debe usted estar alerta y tiene que meterse más con la palabra. ¿No la entendió? Siga leyendo. A veces la respuesta a algo que no entendimos aquí está 2 capítulos más adelante. Allí la va a encontrar. Siga leyendo.
sigue escuchando, siga caminando. Hay que discernir. El Espíritu Santo en nosotros es sabiduría, es discernimiento. Usted puede discernir cuando algo no es de Dios, o no va con Dios, o no calza con el mensaje de Dios. Hay libros, muchos libros cristianos. Usted empieza a leerlo. Yo empiezo a leer un libro y va bien, pero luego viene una enseñanza no bíblica, una aseveración no bíblica, una afirmación que no está en la Escritura. Entonces yo no, aquí este autor ya no va, aquí se me va perdiendo y se va por otro lado, y en realidad entonces usted ya no tiene, ¿para qué va a seguir leyendo algo que está desviado? Porque los libros no son palabra de Dios, los folletos no son palabra de Dios, las revistas no son palabra de Dios. Necesito estar muy consciente de esto, de la importancia de ver qué dice la Escritura. Porque hay veces pero como dice la Escritura, ayúdate que te ayudaré. Mire, en esta versión no dice nada de eso. No sé en qué versión puede ser que diga. Son cosas, pero a veces inventamos textos. Necesitamos que usted y yo estemos muy atentos. Cuando Dios le decía a su pueblo que le oyera y le decía, oídme atentamente, porque no te vayas a equivocar del mensaje que te doy. Mírame bien qué te digo y según lo que te diga, eso no es otra cosa. No es que más o menos dice, no, ¿qué dice la Escritura? Si yo no hago eso, puedo ser golpeado. Y le advierto a toda la iglesia, vendrán pronto más acechanzas de este tipo, como ministros de luz y no lo serán. Harán cosas que le van a parecer a usted que están muy buenas, pero para engañar. No, y puede ser que estén como que está bien y como que tienen razón. Y va a parecer que sí, porque es de beneficio para una población, o que es de beneficio popular, o que es de beneficio. ¿Qué dice la Biblia? Y punto. Vendrán muchas cosas de eso. Vendrán muchos que serán engañados con un almuerzo. Vendrán muchos que serán engañados con algún recurso económico y va a decir, estos son los verdaderos cristianos. Hermanito, la palabra de Dios es clara. A nosotros nos han mandado a dar comida espiritual sobre todo. Eso es lo principal. Y si a usted le dan comida material, pero no le dan espiritual, usted se muere. Usted se muere. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la vida. Y van a buscar comprarnos. ¿Cuántas veces no han querido comprar? Siempre hay que se acercan para ver de sacarlo, de desviarlo. Y van a hacer ofrecimientos bonitos para que usted y yo nos desviemos. Hubo una ocasión que ahí se vino a sentar, no teníamos, todavía la iglesia no estaba así como está hoy. Se vino a sentar a alguien, a ofrecer para desviarnos. Se sentó y todo, y cuando vio que no le salió nada, pues nunca volvió a aparecer por aquí. Vino y se sentó por ahí, por un tiempo, y vino a ofrecer, y luego vino a dar las ofertas del diablo. Y cuando no le salió nada, se fue. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nadie le vaya a comprar por asuntos materiales y le vaya a comprar y le vaya a desviar y le vaya a apartar de la ruta. ¿Y cuál es la ruta? Puesto los ojos en Jesús. Punto. Y no hay más. ¿Y cuáles son las instrucciones? Ahí están en la Biblia. El Señor las da. Usted y yo debemos de estar muy alerta. Porque pronto habrá más y más y más acechanza y le van a llegar a su casa. Y van a ser bonitos. Muy como siervos de justicia. Usted compare con lo que dice Dios, no con otra cosa. Usted vaya a la palabra de Dios. Usted venga y vea qué dice el Señor. Como Satanás se disfraza, sus ministros también así se disfrazan. Son obreros fraudulentos, dice.
Fraudulento. Es un fraude espiritual. No nos vendemos por un plato de lentejas. Nosotros los cristianos no nos podemos vender así tengamos hambre, así tengamos necesidad. Yo me acuerdo antes los políticos hacían eso. Cuando habían elecciones en aquel tiempo antiguo. Yo no iba a elecciones, por supuesto, era un pequeño niño nada más. Pero almuerzo había para nosotros. Si mi papá iba a votar, tenía almuerzo seguro. Mire qué bonito. Solo que ya se sabía que por quién tenía que votar, por supuesto, en aquellos tiempos. Hermosos aquellos tiempos. Ahora, igual, pero usted y yo no nos podemos vender. No podemos vender a Dios. Es más, no hay nada que pueda comprar a Dios. ¿Quién puede comprar a Dios? Pero van a ver, y va a haber mucho. Y le van a meter en dudas a usted. ¿Qué hace Satanás sobre toda cosa en el corazón del creyente? Meterle duda. Y le van a meter dudas. Y usted va a pensar, y es capaz que me va a venir a preguntar, hermano, ¿será que puedo participar de ese asunto? Lea su Biblia. Y usted va a saber. Conozca la Biblia, usted se va a dar cuenta. La vez pasada leí, hay algunas alabanzas en internet que usted las busca y también está la letra y la oye. Y estaba una letra que no estaba bien. Yo le digo, no, esta alabanza no está bien. Esto es contra lo que Dios dice. ¿Quién es este cantante? ¿Es cristiano? No sé, pero esto está mal. Pero luego veo y era que el que escribió lo había escrito mal. La palabra era otra. Una palabra le puede decir a usted si algo está desviado o no está desviado. Pero tiene que leer su Biblia. Si no, ¿cómo va a saber si está desviado o no? Usted no puede saber si eso no es. Usted si palpa su Biblia, toca su Biblia, lee su Biblia, come su Biblia, usted va a sentir el sabor que no es. Usted sabe. Pero si nunca la ha agarrado y tomado y aprovechado, le pueden decir cualquier cosa y le va a parecer que está bien. Una sola palabra en medio de 100 puede decir si esto es original o si es falso. Como las jóvenes en el banco cuando le llevan el dinero y solo le pasan el dedo así. Ni la máquina necesitan, sus dedos ya saben si es o no es. Porque tantas veces que han tocado ese dinero que saben el falso y saben cuál es el verdadero. Pero si no tengo palabra, me van a engañar. Y le va a parecer que usted está en la ruta correcta. Le va a parecer. Leíamos en el estudio del jueves una porción que decía, y va a venir momento en que van a matar en el nombre de Dios y van a creer que le dan servicio a Dios, decía. Jesús lo dijo directamente. Les va a parecer que están haciendo las cosas para Dios. Muchos han matado en el nombre de Dios. ¿Qué dijo Dios? Eso es lo que tenemos nosotros que estar bien pendientes. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Es necesario que cada uno de nosotros ahora nos pongamos diligentes, muy cuidadosos, abra sus ojos, esté alerta. Y aquellos que no están con nosotros, aquellos que están en sus religiones, en su secta, que se compren una Biblia y que vean si lo que les enseñan ahí es palabra de Dios o no. Y si no es palabra de Dios, ¿qué le diría a usted, hermanito, a alguien que esté en un lugar donde lo que le enseñan no es palabra de Dios? Salga de ahí, hombre. Córrase, huya. Mire lo que dice Gálatas 1:6. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es que ese es el asunto. No, es que solamente, mire, con una o dos palabritas que le cambien a algo, ya no significa lo mismo. Ya no es igual. Lo pueden arrastrar. No hay otro evangelio. El evangelio es uno y es de Cristo. Y está en su palabra. Ese es. El que esté de acuerdo a lo que Jesús enseñó, el que esté de acuerdo a esas buenas nuevas de Jesús, ese es el evangelio de Cristo.
Cualquier otra cosa no es el Evangelio de Cristo. Y vienen muchos desde el principio. Desde los primeros inicios de la iglesia aparecieron personas pervirtiendo el Evangelio. Algunas sectas de la época empezaron a meter asuntos contaminantes a la palabra de Dios. Un evangelio diferente. Ese no es evangelio. Esas no son buenas nuevas. Y sobre todo en esta porción nos enseña algo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. El Señor nos dice que vengamos a Él y que por gracia seremos salvos por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz, por los méritos de Cristo, por la justicia de Cristo, y que seremos salvos. Y entramos. Y viene acá y dice, bueno, qué pronto, después de haber sido llamado por la gracia de Cristo, está siguiendo un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay unos que los perturban y quieren pervertir. ¿Qué pasó? ¿Qué está diciendo aquí? Para seguir una enseñanza diferente. Porque me compraron, porque está bien bonito ahí, porque me parece, porque tengo amigos. Así venga. Yo tengo amigos que no son cristianos. Y tengo algunos amigos que son religiosos. Yo les he explicado. Pero me van a arrastrar a otra cosa, habiendo conocido la palabra. Si eso sucede, mire, es más fácil que agarremos un martillo y nos demos nosotros solos, hombre. Si usted sabe y conoce y ha leído, ¿por qué va a seguir una enseñanza diferente? ¿Qué le pasó? ¿O no había entendido? ¿O no había leído? ¿O se le olvidó? ¿O ya se olvidó que el que murió en la cruz fue Jesús? ¿Que el que derramó su sangre fue Jesús? ¿Y que el centro de todo siempre es Jesús? ¿Y que las escrituras dan testimonio de Jesús? Ya se nos olvidó que el centro de todo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso se desvían algunos. Cuando dejan de poner la mirada en el Señor. O cuando alguien les aparta la mirada de Jesús, se hunde cualquiera. Alerta. Cualquiera que le enseñe algo donde Jesús no es el centro de todo, es algo, de acuerdo a las escrituras, equivocado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Juan 3:36. Es que la escritura es clara, es precisa, es exacta. Ahí no hay tales. Y si yo me están enseñando algo diferente, ¿por qué? ¿Por qué me voy a dejar ir? Llegó alguien a la empresa donde trabajábamos a mostrarnos su secta, una agrupación que venía, creo que de Estados Unidos, y tenía su base por acá. Llegó y me empezó a enseñar sus cosas. Y llegamos al punto sobre la salvación, que no era por gracia y no era solo a través de Cristo, sino que dependía de mí también. Por supuesto que me preguntaron cuánto ganaba y todo eso para ponerme la cuota, ¿verdad? De su iglesia, porque ahí le ponen cuota. Bonito, va, bonito fuera, ¿verdad? ¿Qué enseña la Biblia? Entonces le hice una pregunta: ¿hasta cuánto pecado tengo que haber cometido o qué tipo de pecado para que entonces yo ya no sé, para que yo deje de ser salvo? ¿Cuánto? ¿Una mentira? ¿O que de repente ya no sirve en la iglesia? ¿O que insulte a alguien, que deshonre a alguien, que mate a alguien? ¿Cuál es que ya me lleva a condenación? No pudo decírmelo, porque la Biblia no enseña nada de eso. Porque no enseña nada de eso. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie. ¿Qué más quiero con eso, pues? Y me viene a decir algo diferente. No, que siga leyendo su Biblia para que encuentre la respuesta mejor, él o ella. Que siga leyendo. Y dice 8, Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, oiga esto, el apóstol se pone enfrente,
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Maldito de Dios, le va a ir mal. Las consecuencias del cielo vendrán sobre él. Pero vendrán muchos haciendo esto. Y si Dios les da espacio y tiempo para que lo hagan, es una prueba de fe para usted y para mí. Una prueba para nosotros. A ver dónde estamos parados, pues. A ver si de repente. Y Él se pone primero. Si un día, dice, yo mismo, dice Él, les anuncio un evangelio diferente, o un ángel, o un anatema, no podemos anunciar otra cosa. Y si alguien viniera a exigirnos que enseñemos otra cosa, como hay ciertas leyes que se crean en los países, ciertas leyes que van contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo, lo del matrimonio de personas del mismo sexo. Que bíblicamente nosotros no podemos decir estamos de acuerdo, jamás, no se puede. ¿Y qué tal si nos quieren obligar? Nos pueden obligar a cualquier cosa, menos a predicar un evangelio diferente. Nos pueden meter presos, nos pueden hacer lo que quieran, pero lo que la Biblia dice, eso dice, y punto. Y no hay más. No podemos nosotros avalar algo que la Biblia no está diciendo. Hay muchos cristianos, se lo decía la vez pasada, muchos cristianos que son un tanto opuestos a las políticas del pueblo de Israel. Y lo hacen y lo describen y lo dicen y lo declaran y lo ponen. Un cristiano que teme a Dios no puede estar en contra del pueblo de Dios. Lo más que puede hacer es callar y quedarse por ahí. Porque nosotros tenemos, usted tiene hermanos, parientes. Alguien puede ser que sea un mal pariente, pero igual él es mi pariente. Así. O un cristiano, usted es mi hermano en Cristo. Usted o yo podemos andar caminando chueco, pero yo no puedo ir contra usted, porque usted es un hijo de Dios. Y por respeto a Dios yo no puedo hacer nada contra usted, porque estaría actuando contra Dios. No puedo hacerlo. Bendeciré a los que te bendijeren, dice Dios, y maldeciré a los que te maldijeren. Si yo me meto contra usted, yo estoy acarreando consecuencias sobre mí. Si lo hago, estoy falto de conocimiento bíblico o falto de entendimiento personal. No puedo hacerlo si soy un cristiano, porque sé que usted es de Dios. Sé que usted es un hijo de Dios. Sé que Dios le ama. Sé que Dios nos ama a todos. No puedo venir contra usted. Yo puedo decirle, hermano, hay que enderezar esto, lo otro, pero al fin y al cabo, nuestro Padre se encargará de todos nosotros. Es Biblia, es palabra. Maldeciré a los que te maldijeren. Tenemos que estar alerta de eso. Y a veces nos ponen, ahí viene alguien y nos quiere poner contra otro hermano. ¿Cómo nos va a poner contra otro hermano, hombre? No podemos pelear entre nosotros. No nos conviene a ninguno de nosotros, bíblicamente hablando. Por eso necesitamos conocer la indispensable palabra de Dios. Es indispensable. Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Acá nos declara lo que ha habido y lo que habrá. Siempre habrá falsos, porque el diablo todavía está en este mundo y habrá falsa enseñanza. Y usted y yo debemos estar muy atentos a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo nos ayude a interpretarla. Él es nuestra luz. Los que no tienen el Espíritu Santo, lo que tienen que hacer es venir a Cristo, recibirle, para que el Espíritu Santo entonces sea su guía en la interpretación de las Escrituras. Dice 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Lo que hablamos. No, ellos van a salir golpeados, pero ¿qué tal si nos desvían a nosotros? ¿Qué tal si nos desvían? Han habido falsos maestros y ahora también habrá, y siempre habrá, siempre va a haber.
porque el cachudo está aquí todavía en este mundo y anda buscando desviar, pervertir, que no conozcan el evangelio de Cristo. Como decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué, hermano? Para salvación a todo aquel que cree. Al que cree, es salvación. El evangelio de Jesús, salvación al que cree. Y el diablo no quiere que creamos. Y lo pervierte para que no seamos salvos. Le incomoda que somos salvos. Pero nosotros que hemos venido a Jesús y estamos anotados en los cielos, pero hay otros que quieren venir y Él pone estorbos a la gente para que no vengan. Habrá falsos maestros, habrán herejías destructoras. ¿Qué es una herejía destructora? Una enseñanza que no está de acuerdo al mensaje de Dios. Una enseñanza que está corrompida, desviada, que no es eso lo que enseña la Escritura, que el fondo del mensaje no es ese, que se agarra de un versículo fuera de contexto y con ese versículo viene y agarra una ruta diferente. Ese es el peligro, porque utilizan las Escrituras corrompidas y pareciera que está bien. Pareciera que está bien. Pero ¿qué dice la Escritura? Recuérdese que las personas se conocen por sus frutos. Mírenlos, mire más a fondo, que podamos discernir que no somos perfectos, ninguno de nosotros. No, usted y yo no somos perfectos, pero yo puedo verle a usted como cristiano. Yo le veo su andar como cristiano. No perfecto, pero es un cristiano. No perfecto, pero usted está tratando de caminar con Dios. Pero han venido algunas veces, algunos muy aleluya, muy así, con mucha, ¿cómo se le llama? Con mucho turrón del pastel, con por encima un montón de cosas, pero no hay fondo. Y han venido y no se ven como cristianos. Aunque se pongan bien bonitos, lo que hablan, hay una página debajo. Hay algo. Usted ve por encima, pero no es cierto. Hay algo más. La realidad es otra que está abajo. Y le hablan a usted y le pueden decir: Dios le bendiga, pastor, usted es una lindura. Usted, no, le pueden decir cualquier cosa. Miedo da, porque hay algo más ahí. Y no son verdaderos cristianos. Algunos a lo mejor ni han recibido a Jesús. Son pocos, son pocos. Aquí no hay tanto de eso, pero ha habido. Pero pronto se van. Pronto, no, ellos andan en otra cosa. No andan queriendo buscar agradar a Dios. Nosotros andamos tratando. No estamos lo mejor, pero estamos en la lucha. Estamos queriendo caminar y avanzar. Ese es un cristiano. No, pero hay quien le muestra un rostro peligroso. Un rostro que no es el propio. Y la Escritura enseña claramente: herejías destructoras, peligrosas. Y dice luego: y aún negarán al Señor que los rescató. Para esto ya no es Jesús el centro del asunto. No, ya niegan a Jesús porque a la gente le dicen que ella tiene que hacerlo o que aquello tiene que ser. Bueno, y el Señor, que no es nuestro Salvador, pues, que no es su sangre derramada en la cruz. Ese es el punto. Y ya no es Jesús el centro de todo. Hay quien tiene que pasar por no sé cuántos rituales de la iglesia para ver si tal vez usted y yo no necesitamos rituales en la iglesia, solamente reconocer que Jesús es único y suficiente Salvador personal. Eso es suficiente. Con eso estamos cabales. El resto de cosas, bueno, asuntos de iglesia, servicio, pero no es indispensable. Lo indispensable es Jesús en nosotros. Lo indispensable es que nosotros estemos atentos a la palabra para que no nos desvíen, para que no nos aparten. Negarán al Señor que los rescató. ¿Cuántas sectas e iglesias hay donde Jesús no es único y suficiente Salvador? Usted piense y vea y cuídese y enséñele a su familia y enséñele a sus hijos, porque pueden haber lugares muy bonitos y muy bien bendecidos y muy bien. Recuerde que en el mundo hay gente que estudiamos la vez pasada, la fe de los incrédulos, que con su esfuerzo y con sus trances y sus cosas logran cosas.
logran lo que nosotros llamamos bendición, aunque eso no es bendición, pero pueden engañar. Y se le presenta a usted, pero como un ángel de luz. Y las cosas que le dice parece que están buenas, pero usted tiene que venir y comparar con lo que Dios dice. No se deje ir así. Váyase a Génesis, capítulo 3. Génesis 3:1. Vamos corriendo. Lo que el cachudo hace es pervertir la palabra. Usted tiene que conocer la original para que no le engañe. Si no la conoce, habrá problemas. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Para empezar, no es eso lo que Dios dijo, pero ya le tiró la red. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis, ¿cómo le digo? Como Dios. Va. Le dijo: no moriréis. ¿Qué le había dicho Dios? Moriréis. ¿Y Satanás qué le dijo? No moriréis. Y le metió dudas. Y le dio algo atractivo. Vas a ser grande. Vas a ser grande. Y entonces vino y se fue abajo. La caída. Vas a ser grande, seréis como Dios. Vas a ser grande. No moriréis. Como quien dice, te está mintiendo Dios. O esa palabra no es verdad. Y le metió la duda y cayó. Pero lo mismo hace siempre. Siempre hace lo mismo. Siempre mete una herejía destructora. Siempre mete una enseñanza equivocada en medio de lo que es verdad. Un poquito de mentira. Hace todo una mentira completa. Así cayó el ser humano al principio. Astuto. Se mete una palabrita y te saca de la ruta. Que no nos saquen, que no aparten nuestra mirada de Jesús. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Qué tremendo. Pero a Jesús le dijo cosas parecidas. Mateo capítulo 4, versículo 3. Mateo 4:3. Aquí está el mismo diablo en el momento de la tentación de Jesús. Y mire lo que dice. Mateo 4:3. Nuestra defensa, hermanitos, es la misma palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es la espada. Hay cristianos sin espada, sin palabra. Hay ministros sin espada, sin palabra de Dios, con espada propia, con espada de hombres. Hay que tener mucho cuidado. Y mire lo que dice. 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, o sea Jesús, él respondió y dijo, ¿qué dijo Jesús? Escrito está. ¿Cómo digo? Escrito está. ¿Qué agarró? La palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vino la acechanza y le vino el diablo y le tiró. Como estaba con hambre, estaba en necesidad, y viene Jesús y dice: escrito está. Y le aventó su leñazo al diablo. Y le pegó su espadazo. Llegó a pelear con él, espiritualmente hablando. Le dijo una cosa para tratar de desviarlo, y vino Jesús y se defendió y dijo: escrito está. Versículo 7, versículo 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Oiga el condenado, este es el diablo, para tratar de convencer. Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie con piedra. Ese es, mire, el diablo le puede sacar una palabra, pero no le pone todo el contexto. Dice que te tiré, que todo y a sus ángeles mandará y para que tu pie no tropiece. Mire Jesús, 7. Jesús le dijo: escrito está también. Sí, dice eso, pero también hay otra porción de la escritura que dice: no tentarás al Señor tu Dios. La espada. A usted le saca, miren lo que dice en este versículo. Usted dígale: pero también dice la escritura. Aquí está lo que dice. La escritura se tiene que cumplir. Es verdad en todo su contexto, no en una sola porción, es en todo.
Y por eso necesitamos meternos con ella. Un buen abogado se conoce sus códigos, todos los códigos, se los puede. Y ya saben en qué artículo y en cuál allá, en el 1, en el 2, en el 3, en este, en el penal, el que no es penal, en el familiar, se lo sabe todo. Es un buen abogado. Un buen cristiano tiene que conocer estas cosas que estamos leyendo ahora. Por eso necesitamos prepararnos y estudiar. Y entonces vino y le dijo en el 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tres ataques, 3 veces escrito está. Y ahí pasó Jesús, venció. 3 veces, 3 ataques. Y Jesús 3 veces le dijo, escrito está. ¿Cuál es nuestra defensa? La palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Si nosotros no nos metemos con la indispensable palabra de Dios, nos pueden desviar. Hermanito, vendrán días peores a los que tenemos ahora. Prepárese, lea su Biblia, estemos al día con todo. Y le aseguro que van a pasar años y vamos a seguir estudiando y leyendo y todavía no va a ser suficiente. No pare, porque Dios revela y revela y da y da y da y no para de dar. Le regalamos al Señor un fuerte aplauso. Si has escuchado este mensaje, ahora solo falta que invites a Jesús a tu corazón. Puedes invocarle de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Ahora que has recibido a Jesús, es conveniente que te congregues en una iglesia donde se predique a nuestro Señor Jesucristo. Si no tienes dónde congregarte, puedes hacerlo acá en el Tabernáculo de Ilopango. Estamos ubicados en el Boulevard del Ejército, kilómetro 9, frente a la Fuerza Aérea